Entonces, cuando hablamos de implementar proyectos como tal, hay algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Como por ejemplo lo que son cronogramas de ejecución del proyecto, ¿no? Planificación de la ejecución, seguimiento, etcétera, ¿no? Entonces, siempre es importante trabajar con lo que sería algún software, ¿no? Por ejemplo, Microsoft Project. Hago notar que esta no es mi diapositiva como tal, pues hay algunos errorcitos, pero ¿cuál es la idea? Directamente tomar en cuenta lo que sería, por ejemplo, el cronograma de ejecución del proyecto como tal, ¿no? Entonces, ahí tenemos que siempre trabajar con lo que sería una memoria técnica, ¿no? De tal manera que nosotros podamos acoplarnos directamente a lo que serían distintos cronogramas, ¿no? Entonces, una vez que tenemos ello, nosotros tendríamos que definir personal de la dirección del proyecto como tal, ¿no? Ahí el planear directamente la estructura nos va a permitir lo que es el establecimiento de objetivos para satisfacer las necesidades del proyecto como tal, ¿no? Este gerente lo que hace es organizar el equipo de tal manera que podamos hacer estimación de tiempos y costos, ¿no? Manejo de presupuestos, diagramas de ingeniería, cuadros de flujo, abastecimiento de materiales, ¿no? Y sí o sí este gerente de proyecto tiene que ser un especialista del área. En ese sentido, entonces, estimados compañeros, es que tendríamos nosotros que tomar en cuenta manejo de flujos de caja, abastecimientos de materiales, etcétera. ¿Y por qué digo que tiene que ser un especialista del área? O sea, por ejemplo, un licenciado en electrónica de telecomunicaciones, o un ingeniero de telecomunicaciones, o algún uh, máster en el área también podría ser, ¿por qué no? Porque aunque pueda que algunos sepan bien de proyectos, entre comillas, tenemos que tomar en cuenta programas de proyecto y analizar directamente recursos como tal a estas actividades específicas. Si no es del área, no vas a saber exactamente cómo relacionar estas actividades y cómo revisar las tareas que realmente estén haciendo, ¿no? el personal de trabajo, ¿no? Hay métodos, por ejemplo, el PERT del CPM, que nos va a permitir también trabajar con diagramas de Gantt y flujos de caja, ¿no? De esta manera nosotros podemos hacer el control del proyecto, monitorear recursos, presupuestos, revisar y cambiar planes y utilizar recursos para alcanzar estos objetivos, ¿no? De tal manera que podamos hacer reportes, presupuestos, actividades, etcétera, y ver si están atrasados o no en este tipo de aspectos, ¿no? Entonces, es ahí donde el especialista en electrónica y comunicaciones tiene que saber sobrellevar directamente este tipo de planificación, ¿ya? Ahora bien, para realizar este seguimiento tendríamos que tomar algún método de control de avance, ¿no? Definir quiénes van a poder supervisar el proyecto, coordinar tareas que van a ejecutar con distintas áreas y hacer una revisión periódica de materiales, ¿no? Fiscalización de trabajos de campo, conciliación en trabajos, etcétera, ¿no? Ahora, este es un típico caso, por ejemplo, de coordinación, ¿no? Bien, pero aquí ¿dónde está la fibra? No, no, efectivamente, miren acá, vamos a darle una idea acá, ¿no? En este lugar estamos implementando la fibra, al mismo tiempo que están haciendo una construcción del camino como tal, ¿no? Estamos logrando hacer, por ejemplo, lo que es el manejo de la obra,
Y es de esta manera entonces que nosotros podemos decir, bueno, estamos haciendo una parte de seguimiento, ¿no? También debemos tomar en cuenta la certificación según normas, ¿no? Para eso realizar pruebas con equipos específicos, el cumplimiento de medidas referenciales y planillas de las pruebas, ¿no? Ahora, ¿a qué nos referimos con todo ello? Por ejemplo, es tomar en cuenta las medidas como tal, ¿no? En dispositivos. Esto lo vamos a hacer en el laboratorio después del examen, ¿ya? Estas medidas nos van a mostrar en el situ si los distintos enlaces de fibra óptica están realmente obteniendo o teniendo, si ustedes gustan, los valores que nosotros hemos propuesto o hemos programado que tengan, ¿no? En esta manera entonces nosotros podemos definir, aquí podemos ver en el, ahora voy a ampliar un poquito, en lo que es el equipo, ¿no? Este es por ejemplo un OTDR, que efectivamente lo que hemos calculado se está cumpliendo o está por lo menos dentro del margen de lo que hemos planificado, ¿no? Entonces, cuando nosotros sacamos las conclusiones, tenemos que realizar el detalle de todas las etapas del proyecto y todos los descargos de materiales, ¿no? Tomando en cuenta que se cumpla el contrato y se pueda respuesto al informe final, ¿no? Documentando cambios que se dieron durante la ejecución, adjuntar los planos, pero no los planos iniciales, sino los planos que le dicen as build, ¿no? Como se ha sido construido significa, ¿no? Y actualmente decimos que deberíamos digitalizar toda esta información, ¿no? De tal manera que podamos aplicar siempre el manejo de buenas prácticas. Ahora, esto que acabamos de decir, vamos a mostrarlo directamente con la norma, las normas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Pues voy a entrar directamente a su página, a ver, un cachito, lo voy a traer aquí un browser. ¿Ya? Entonces, OITT. Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y ahí estaríamos buscando las normas G, o si quieren normas de fibra óptica, ¿no? El domingo por si acaso, ¿no? El Día Mundial de las Telecomunicaciones. Las normas G son las normas de fibra óptica, ¿no? Entonces, por ejemplo, la G654 nos da las características de cables de fibra. La G651, etcétera, ¿no? Entonces vamos a entrarnos a las normas G. Esta es la ultimita que han sacado, por si acaso. Del 2016. 353, esta más la checaremos. Yo creo que con esto ya va a ser más que de sobra. Entonces, si se fijan, aquí están las normas. Esta es la página oficial de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y cómo es que nosotros vemos cuál es la última norma. Entramos a una de ellas, por ejemplo, en este caso hemos visto la parte de los cables de fibra óptica monomodo. Entonces nos dice la norma y todas las predecesoras sobre esa misma. Nos dice obsoletas y esta es la que está en vigor. Obviamente debemos entrar a la que está en vigor, ¿no? Entramos en vigor y bueno, ahorita está en inglés nomás, dice que no, entonces pues, ni modo, vamos a bajarlo en inglés. Hay otras, por ejemplo, voy a ver la más antigua, que es esta de bueno, esta del 2020, que sería la anterior a esa. Tenemos en inglés nomás también. Algunas las han traducido. Pues bueno, esta sería nuestra norma.
aquí tenemos la misma idea de lo que serían las fibras ópticas multimodo y de índice gradual, ¿no? Veremos esta de acá. La última versión es, miren, del 2018, ¿no? Bueno, las vamos a abrir. En todo caso, si no saben bien inglés, no hay problema, hay traductores acá, ¿no? En línea. Solo que a veces la IA no traduce muy bien, que digamos. Ahora, ¿cómo es que tenemos que fijarnos? Es directamente tomando en cuenta, por ejemplo, aquí está la normalización de los cables como tal de fibra óptica, por ejemplo, ¿no? Entonces va desde la G650 hasta la G659, y eso es justamente lo que estamos viendo acá, ¿no? Una de ellas, que es la 654, ¿no? Esta es la versión 12, nos dicen, de anterior pasado. Toda su historia, y aquí está la recomendación como tal, referencias a otras recomendaciones, miren, de la 650, la 652, etcétera, ¿no? Entonces, supuestamente nosotros deberíamos referirnos primeramente a estas para entender, por ejemplo, algunos términos, ¿no? Abreviaciones que se toman en cuenta en la norma, y convenciones, ¿no? ¿No? La no circularidad, tipo de materiales, la dispersión cromática que deberíamos tener, máxima, mínima, cómo realizamos el cálculo de la longitud de onda, los coeficientes de atenuación, la polarización, las tablas de valor, ¿no? Aquí estamos hablando, por ejemplo, ¿no? Longitud de onda, por ejemplo, decirles el valor debería estar en la banda de 1550 nanómetros, ¿no? Los valores nominales deberían variar entre 9,5 y 10,5 micrómetros, ¿no? Una tolerancia de más o menos 0,5 micrómetros. El error máximo de 0,8 micrómetros, la no circularidad de 2%, el máximo 530, en lo que sería el corte, por ejemplo, ¿no? Es como si tuviéramos un filtro pasa abajo, por ejemplo, o pasa antes, ¿no? Y estaríamos dando el cota inferior y la cota superior. Coeficiente de atenuación máximo 0,22 decibelios por cada kilómetro, ¿no? Entonces acá lo que podemos hacer también es pasarles este documento para que lo tengan. Obviamente nadie tiene que saberse de memoria esto, ¿no? Es incoherente pedir eso. Esto sí, bueno, ¿no? Esta formulita que ya la habíamos visto antes, ¿no? Luego aquí está otra de la dispersión cromática, método estadístico, y bueno, la referenciación. Y bueno, dice, bueno, aquí en la serie G es el sistema de transmisión, y lo que son sistemas de transmisión digital.
Ahora, en lo que se refiere, por ejemplo, a la 651, ya la habíamos descargado, es esta de acá. Tiene una estructura similar. Esta es un poquito más antigua, de 2018. Está también entre la misma parte del rango. Algo de historia, como es más o menos la misma idea que tienen todas las recomendaciones. Aquí tenemos el pequeño índice que nos va a dar directamente una idea de lo que tienen, ¿no? En este otro caso, por ejemplo, estamos trabajando en el rango de 850 y 1300 nanómetros. Aquí están las recomendaciones de referencia, atributos de la fibra, que es muy similar a lo que teníamos para la fibra monomodo. Aquí está el caso de la apertura numérica, también lo hemos chequeado eso en primer parcial. El coeficiente de dispersión cromática, las atribuciones del cable, por ejemplo, estos apenas aguantan alrededor de 1 gigabit por segundo en esta banda, ¿no? Eso tomar en cuenta, ¿no? Con una G651 que ustedes tengan, no van a poder tener mayores velocidades que esas, ¿no? Que para hace 10 años eran lo máximo, pero ahorita, digamos, estamos justamente por el tope inferior. Bueno, aquí está directamente también, miren que es el mismo tamañito que tenemos, 125 micrómetros, la tolerancia más o menos 1, el radio 15 milímetros en el caso de pérdida de macro bending, es decir, la parte que estamos hablando de el doblez como tal. ¿No? Y aquí están las longitudes de onda típicas, ¿no? 1340 a 1320 nanómetros. Esta es la perspectiva histórica. Aquí tenemos la parte de características y su respectiva bibliografía, ¿no? Entonces sería directamente entonces lo que decíamos en un momento, que debería ustedes supervisar que efectivamente sea cierto, ¿no? Porque una cosa es lo que nos indica la UIT y otra es, por ejemplo, lo que nos indica el fabricante, ¿no? Entonces tenemos nosotros que tomar en cuenta. A ver, vamos a irnos otra vez. Esta es la serie de recomendaciones. Tal vez esto lo mejor les paso, ¿no? Porque por ahí se quiere bajar no solamente la de las fibras, sino de otros más. Los voy a colocar acá. Bueno, ustedes están por aquí. Aquí están. Entonces ahí ustedes tienen, incluso para sus proyectos de grado, algo que otro va a querer sacar su técnico superior, por ejemplo, entonces podría abocarse a lo que son la normalización, ¿no? Aquí, por ejemplo, la 6650 es la que hemos chequeado, pero, por ejemplo, nos estaban dando todos referencia a los parámetros de estas fibras, ¿no? Entonces, la última que han hablado, ¿no? Las ha dividido, por ejemplo, en el 2002 en estas dos, a fin de facilitar, por ejemplo, su trabajo, ¿no? Entonces, ahí tenemos incluso 3 partes, ¿no? Para lo que serían las pruebas, ¿no? Esta es la última del año pasado, por ejemplo. Antepasado, pero estamos en 2026. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá, por ejemplo?
tinte grandecito esta recomendación. Y ahora sí. Se ve bien, ¿no? Se arregla un poquito esto, ¿no? Entonces aquí tenemos los métodos de revisión, por ejemplo. Noten que estamos exactamente con la misma idea. Nos da una pequeña historia, nos dice directamente algunas características. Nos está viendo el contexto, ¿no? Esta recomendación de la administración para esta parte de acá, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que aquí podemos chequear en las bases de datos de la misma OIT. Voy a permitir en este caso todos los fabricantes tienen que manejar sus patentes, y directamente aquí tenemos una base de datos, ¿no? Tiene también su política para presentación de patentes, la OIT, no es entre comillas chacota. Fíjense que entonces aquí estaría en la recomendación misma idea que las anteriores, referencias, definiciones, ¿no? Que lo que sería métodos de medición, lo que sería, por ejemplo, el tipo de cómo nosotros vamos a pelar la fibra, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan que hasta el alicatito tenía su forma especial, ¿no? En lo que hemos utilizado en el laboratorio, ¿no? Y aquí están haciendo definiciones hasta de eso. Características de cada uno de los dispositivos, poniendo un poquito de aspectos, por ejemplo, como lo que es el corte de la longitud de onda, la atenuación, el macrobending, las abreviaciones y métodos de testeo, forma referencial, cómo vamos a poder detectar, ¿no? Esto que estamos viendo acá, por ejemplo, en este punto 6112, es la forma en que, por ejemplo, el cortador de fibra va a medir que efectivamente se tiene una dispersión, y esta dispersión nos va a permitir, como a través de una modulación, ver, por ejemplo, si se ha hecho un buen corte, ¿no? O una buena pelada, entre comillas, ¿no? Para eso, características del detector, del amplificador, de lo que es, ¿no? Cada uno de los distintos tipos de medidas, ¿no? Entonces todo esto, por ejemplo, que tal vez parece mucha lata, entre comillas, porque sí son bien pesaditas de captar, por ejemplo, no, por ejemplo, cómo deberíamos realizar una medición, ¿no? Dice que deberíamos trabajar con un pedacito, lo que le llamamos bobina de lanzamiento, ¿no? En este caso es, por ejemplo, una medición bidireccional, ¿no? Cómo deberíamos manejar la fibra una por una, etapas, ¿no? Presentación de resultados, y cómo vamos a hacer, por ejemplo, en este caso estamos hablando desde un apartado, lo que sería el OTDR, por ejemplo, ¿no?
los detectores, la medición, los distintos cálculos que realiza el aparato, ojo, esto no hay que hacerlo a mano. ¿No? Y esto, por ejemplo, para chequear lo que sería campos cercanos, ¿no? O sea, en otras palabras, para ver, por ejemplo, lo que sería un chicotillo o la parte del drop, la última milla, etcétera, ¿no? Calibración, etcétera. Un ejemplo para lo que es la detección como tal. Detectores, fuente de alimentación óptica, manejo del ángulo de rotación, cómo deberíamos presentar los resultados, stripper, cómo nosotros debemos determinar cuál es la longitud de onda de corte, por ejemplo, en una fibra. Y esta sería la parte teórica, cómo se podría calcular. No nos compete, digamos, a nivel técnico superior esta parte. Tenemos a nivel multimodo, monomodo, cable, lo que sería la condición de medida, otro tipo de medidas. Aquí, por ejemplo, están trabajando con lo que sería un alineador de control, ¿no? Que lo va a dibujar, ¿no? Ahí dice plotter por eso. Voy a adelantar un poquito porque son casi 100 páginas esta recomendación. Otro método de medición. O sea, todo está normado, ¿se han dado cuenta? Pues trabajar unidireccionalmente, bidireccionalmente, con una fuente y el otro extremo receptor, con solamente el receptor y utilizar el reflectómetro óptico. El tipo, por ejemplo, en este caso es para ver el último tramo de la fibra, por ejemplo. Y aquí están sus anexos, ¿no? Y apéndices que muestran los métodos, ¿no? Esto, por ejemplo, es interesante, este de acá, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos está determinando cuál sería la ventana de transmisión, ¿no? Aquí está la parte del eje de corte y aquí tenemos justamente en 1300, 1330 lo que serían los valores más pequeños de atenuación en decibelios, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente 16,5, ¿no? Y para distinto tipo de fibras, ¿no? Tomando en cuenta cada una de las recomendaciones que nos dan del tipo de fibras que están más adelante, que por dos de las cuales hemos visto ahorita, por ejemplo, ¿no? Voy a adelantar otra vez porque son apéndices. Modelo de colocación matricial, una cosa así. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, en lo que serían las tablas que te entregan los fabricantes. Método de medición, complementando lo que han mostrado antes.
un tipo de polarización óptica, forma de hacer mediciones, cómo lanzan los distintos pulsos de fibra. Y bueno, ahí lo paramos. Y que obviamente podríamos chequear todas las recomendaciones también, no es tampoco la idea, ¿no? Entonces, ahí estaríamos, estimados compañeros, en lo que se refiere a la clase de hoy día y, bueno, complementando lo que sería el manejo de proyectos como tal, ¿no? Creo que tampoco es la idea de hacer una especie de posgrado en proyectos, nada de ello, pero hay metodologías de avance de proyectos que nosotros podríamos manejar, ¿no? Ahí está lo que sería, por decirles, el PMI, y ahí nos muestran varios tipos de metodologías, por ejemplo, ágiles que se han trabajado a nivel de software, como Scrum, que pueden permitir también hacer administración de proyectos por ese estilo, ¿no? Hay otros tipos de metodologías como método de cascada, por ejemplo, que nos va a permitir trabajar con distintos tipos de niveles de supervisión, ¿no? Y todo ello, bueno, es un cuento que no sé eso para una charla de una clase, sino todo un curso, por ejemplo, de un semestre entero, ¿no? Todo lo que es proyectos. No sé si hay alguna preguntita, por favor. Yo mientras tanto lo voy a cortar la grabación.